Bien, buenas tardes. Agradezco en principio al Colegio de Abogados por haberme invitado para poder compartir con ustedes en este diplomado que sin duda alguna lo que hace es actualizar diversas materias que son objeto de este diplomado. Y también felicitarlos de antemano a todos los papás y a todos los papás que tienen cada uno en su propia casa en este preámbulo del Día del Padre. El día de hoy vamos a conversar algunos criterios recientes, pero algunos tienen que ver con temática que ya no es tan reciente, pero que en la aplicación ha tenido precisiones, ampliaciones, modificaciones, etc. Entonces, sobre esa base es que vamos a comenzar nuestra exposición. A manera de introducción, yo recuerdo cuando estudié Derecho, y seguramente algunos de ustedes, los docentes en aquella época nos enseñaban a repetir literalmente las normas, ¿no? Y de hecho los exámenes eran, ¿qué dice el artículo número tantos? El día de hoy ha cambiado eso radicalmente por cuanto, en definitiva, no solo nos enseña el derecho en general ahora sobre la base del texto de las disposiciones legales, sino que finalmente lo que se hace es tomar un conocimiento de las disposiciones legales, pero adicionalmente de los criterios que rigen tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional particularmente. ¿Por qué? Porque estas disposiciones legales toman vida con la interpretación que se ha hecho de las diversas disposiciones legales. Y en esa perspectiva, entonces, tenemos que hoy estudiar las disposiciones legales es quizás el 50% de lo que debemos conocer sobre una materia. La otra mitad, y quizás más, está relacionada a cómo es que se viene aplicando, cómo es que se viene interpretando las diversas disposiciones legales. Y vamos a ver temas que a veces cambian de sentido absolutamente con la interpretación que se viene dando. Entonces, por eso resulta importante en esta presentación hacer una brevísima referencia a lo que se conocen como las fuentes, tanto constitucionales como judiciales. Y dentro de estas fuentes constitucionales tenemos sin duda que hacer alusión a cuál es el sistema del que se aplica en el caso del Perú. El sistema jurídico nuestro emana del sistema europeo continental, o sea, del derecho italiano, del derecho español, del derecho alemán, del derecho francés. Pero por el otro lado tenemos el otro gran sistema jurídico que está referido al sistema anglosajón. En el sistema anglosajón fundamentalmente tienen la base de los casos y que en buena cuenta vienen a ser los precedentes, o sea, criterios que se han emitido en algún caso concreto que sirve como referente para resolver casos similares. Esta institución de los precedentes sin duda no forma parte del ordenamiento jurídico europeo continental. En ella lo que impera es la jurisprudencia, pero los precedentes no. Es una institución jurídica que viene del sistema jurídico anglosajón. De hecho, por ejemplo, Inglaterra hasta esta actualidad no tiene una constitución escrita, y esa es una de las causas de las diferencias que tienen en su incorporación y ahora en su proceso de desincorporación de la Comunidad Europea. Entonces vemos que esta figura del precedente lo hemos importado, no es propia de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en estos tiempos contemporáneos se ha producido una especie de simbiosis, un acercamiento entre los sistemas jurídicos, y entonces los que formamos parte del sistema europeo continental hemos adoptado a la figura del precedente, y por el otro lado, en países como Estados Unidos, que tienen el otro sistema anglosajón, también han comenzado a positivizar una serie de decisiones para darle mayor seguridad jurídica. Entonces ha habido una aproximación. En esa línea es que el legislador peruano consideró, con la aprobación del Código Procesal Constitucional, incorporar en su artículo 7º la figura del precedente constitucional, y de hecho esa es una de las
fuentes más importantes que tenemos constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico. Pero este precedente constitucional, como todos sabemos, debe ser aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, tiene carácter normativo, y aquí precisamente una de las principales causas de diferencias entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, porque esto se ha venido a denominar una especie de choque de trenes, o sea, un choque de poderes en la que el Tribunal Constitucional hace de legislador positivo. Recordemos que todo Tribunal Constitucional fundamentalmente está dirigido a expulsar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que se consideran inconstitucionales. Sin embargo, aquí hace de legislador positivo, o sea, de crear derecho, en la figura del precedente constitucional. Y eso es lo que provoca precisamente los choques con el Congreso y en alguna ocasión con el propio Poder Judicial. Entonces, esta figura del precedente constitucional debe ser aprobada por el Pleno, tiene carácter normativo y finalmente es vinculante, viene a ser obligatorio absolutamente para todos. Podemos estar disconformes con un precedente constitucional, pero lo que no podemos es simplemente no aplicarlo. Distinto es la figura del distinguish. Esta figura del distinguish es más bien una figura que también está trabajada en el sistema anglosajón, que consiste en decir, en este caso en concreto, no corresponde aplicar este precedente porque precisamente eso no es lo que está regulado en el precedente. Eso sí se puede hacer, es totalmente válido. Cosa distinta es decir, no voy a aplicar el precedente por considerarlo que resulta ser inconstitucional o algo por el estilo. Entonces son dos situaciones distintas. Una cosa es la distinción, que es la figura del distinguish, y otra cosa es decir, no lo aplico porque las razones que uno puede tener. Entonces, este distinguish también ha sido trabajado en esta sentencia 3361 que aparece ahí en la lámina. Otra de las fuentes de menor entidad, de menor fuerza vinculante, viene a ser la doctrina constitucional, y luego finalmente tenemos la jurisprudencia constitucional. Entonces, la diferencia entre ellas es el grado de vinculatoriedad. Y claro, la posibilidad de hacer de legislador positivo, el carácter normativo, que solo tiene el precedente constitucional y no la doctrina ni la jurisprudencia constitucional. Otra de las fuentes que tenemos hoy por hoy en nuestro ordenamiento jurídico son las fuentes judiciales. Y en estas fuentes judiciales apreciamos que son aquellas decisiones de los órganos jurisdiccionales ordinarios, estamos hablando de la Corte Suprema, a través de sus diversas salas constitucionales, civiles, penales, pero de rango de la Corte Suprema. Pero también tenemos otro tipo de decisiones. Pero bueno, vamos a ver primero el pleno casatorio, que quizás sea la figura de fuente judicial más fuerte, más vinculante, que está regulada en el 400 del Código Procesal Civil y que consiste en que en una sentencia, o sea, en un caso concreto, real, se resuelve por todas las salas de la especialidad del rango constitucional. Imaginémonos que es un tema civil, entonces tendrían que intervenir los 10 jueces supremos que tienen competencia en salas civiles en estos momentos. Y si hablamos de materia laboral privada o pública o materia previsional, hoy día las que tienen conocimiento y competencia para ver estos asuntos son la primera y la segunda sala constitucionales transitorias. Y entonces, en esa perspectiva, un caso real en sentencia podría ser resuelto por estas dos salas constitucionales. Sin embargo, en materia de la nueva ley procesal del trabajo, a la fecha no tenemos ningún pleno casatorio, que está regulada a su vez en el artículo 40 de la nueva ley procesal del trabajo. No tenemos ningún pleno casatorio. En materia civil, sí hay varios plenos casatorios, pero en materia de la nueva ley procesal del trabajo no los hay. También tenemos la figura del precedente, pero judicial, digo, no el precedente constitucional, sino el precedente judicial. Lo tenemos en el artículo 37 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Y en esta ley se establece la posibilidad de que la Sala Constitucional que conoce esta materia pueda aprobar precedentes.
La diferencia con el pleno casatorio es que en este precedente una sola sala puede aprobar un precedente. En cambio, en el pleno casatorio tienen que intervenir todos los jueces supremos de la especialidad para resolver un caso concreto y real. Entonces, ahí tenemos una pequeña diferencia, pero de hecho, aquí sí tenemos varios precedentes en materia de derecho laboral público y en materia previsional aprobadas por la primera Sala Constitucional Transitoria, que es la que conoce los procesos laborales y previsionales en la Corte Suprema. Aquí sí tenemos precedentes al amparo de este artículo 37 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Este precedente es vinculante, es vinculante. Luego tenemos la doctrina jurisprudencial del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Haciendo uso de este artículo es que la segunda Sala Constitucional Transitoria viene aprobando diversos supuestos de doctrina jurisprudencial, que le dicen doctrina jurisprudencial de carácter vinculante, que se ampara en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que de hecho en este momento ya existen varios casos de doctrina jurisprudencial vinculante aprobados por la segunda Sala Constitucional. ¿Es vinculante? Sí, pero cabe la posibilidad, en el caso de la doctrina jurisprudencial, de apartarse, porque el propio artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la posibilidad de apartarse de esta doctrina. Entonces, si bien es cierto, es vinculante, pero de manera motivada uno podría apartarse de este tipo de fuente judicial denominada doctrina jurisprudencial. Luego tenemos la jurisprudencia sistematizada, que la conocemos todos, y los plenos jurisdiccionales, que merecen un comentario especial. Tenemos plenos jurisdiccionales supremos, o sea, con intervención de jueces supremos de la especialidad. Tenemos también plenos nacionales de jueces superiores de la especialidad respectiva. Por ejemplo, acaba de realizarse el 19-20 de mayo en Tacna el Pleno Nacional Laboral, donde se han abordado varios temas y que más adelante vamos a tocar algunos de ellos. Es reciente, apenas no hace ni menos de un mes que se ha realizado el Pleno Jurisdiccional Nacional en materia laboral en la ciudad de Tacna. Esa es otra de las fuentes. Pero también hay plenos regionales, distritales, que tienen menor trascendencia. El problema con los plenos jurisdiccionales es de que no son vinculantes, no son vinculantes. Entonces, ¿para qué sirven? Muchas veces se hace esa pregunta. Los plenos jurisdiccionales sirven para unificar criterios, ese es su objetivo, sirven para unificar criterios. De tal manera que lo que se busca es que los propios jueces se pongan de acuerdo respecto de asuntos sobre los cuales tienen posiciones discrepantes. Y entonces al interior se busca ponerse de acuerdo para resolver de una sola manera en un caso concreto similar. Entonces esa es la valía de los plenos, pero no porque sean vinculantes y que propiamente sean supuestos en los cuales tengan un carácter normativo, no lo tienen. Ahora, en el caso de los plenos supremos, su trascendencia adicionalmente está en considerar que si esa es la última instancia, por lo menos dentro de la justicia ordinaria, entonces definitivamente tenemos que observar ese criterio, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de un pronunciamiento en relación a un caso en el que la Corte Suprema, o las salas constitucionales más específicamente, que conocen esta materia, ya sabemos qué criterio están manejando. Entonces, no es por la vinculatoriedad, sino es por la jerarquía que tiene la Sala Constitucional Suprema, al ser la última instancia dentro de la justicia ordinaria, lo que hace que una doctrina jurisprudencial aprobada por ellos tenga mayor peso específico que otro tipo de decisiones. El objeto de todas las fuentes judiciales, incluyendo también de las fuentes constitucionales, es sin duda seguridad jurídica. No hay nada más odioso y la verdad resulta ser a veces casos lamentables en los cuales se puede apreciar respuestas del órgano jurisdiccional que son distintas de una persona respecto de otra persona. A uno le dicen sí, al otro no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Lo que sucede es de que a veces hay criterios discrepantes entre los propios jueces. Precisamente por eso estas fuentes tienen como objetivo fundamental aportar a mayor seguridad jurídica, en otras palabras, a mayor predictibilidad del servicio de justicia.
Y por eso, precisamente, es de que existen estos plenos jurisdiccionales, esta aprobación de doctrina, de los precedentes, etcétera, que buscan ir unificando criterios. En definitiva, creo que los jueces nos debemos más al colectivo, a la sociedad, a las personas a las cuales nosotros brindamos nuestro servicio, que en la propia posibilidad del pensamiento individual de cada uno. A veces, claro, se hacen discordias, pero hay que evitarlas, precisamente en la búsqueda de este objetivo de mayor seguridad jurídica. Obviamente hay otros beneficios en temas de anticorrupción, reducción de carga procesal, etc. Veamos algunos criterios. En relación al despido incausado y el despido fraudulento, que no tiene nada de nuevo, pero sí vamos a ver algunos temas que luego sí tienen cosas, temperamentos variables que los vamos a ir analizando. Pero haciendo un recuento, considerando que en el público aquí veo también estudiantes, entonces no todos son abogados con una formación ya digamos asentada, sino que también los hay estudiantes. Así que un breve recuento. La figura del despido incausado nace con esta sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 1124/2001, el famoso caso Telefónica. Con esta sentencia el Tribunal Constitucional lo que hizo es decir, se debe proteger al contenido esencial del derecho del trabajo. Y dijo, el contenido esencial del derecho del trabajo está, en principio, en el derecho de acceder a una fuente de trabajo, y en segundo lugar, en el derecho que se tiene de mantenerse dentro del puesto de trabajo. Eso, a consideración del Tribunal Constitucional, viene a constituir el contenido esencial del derecho del trabajo. Ahora bien, algunas veces se ha leído algunos artículos, algunos comentarios, en el sentido de señalar que el Tribunal Constitucional, con esta sentencia 1124/2001, había creado la figura del despido incausado. Y la verdad que eso es totalmente ajeno a la verdad y a la realidad. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 34 de la nueva ley, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 0397-TR, en esta disposición legal ya se establece en el artículo 34 el supuesto que aquí lo he transcrito literalmente. Dice, si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa, ese es el despido incausado. Así que eso no creó el Tribunal Constitucional. Eso ya estaba recogido en nuestra legislación. Lo que sucede es que la consecuencia para ese tipo de despido arbitrario era solo y exclusivamente la indemnización por despido arbitrario. Ahora, esta figura del despido incausado, como lo trata el Tribunal Constitucional con esta sentencia 1124, hasta ahí solo teníamos una ejecutoria. Si se quiere, con algunos otros casos reiteradamente resueltos en ese mismo sentido, tendríamos una jurisprudencia. Porque una jurisprudencia es un conjunto de ejecutorias que resuelven de manera uniforme en relación a un caso concreto. Esa es una jurisprudencia. A veces se dice, conforme a la jurisprudencia de la casación número tanto, despacito, despacito. Eso no es jurisprudencia, eso es una ejecutoria. Para hablar de jurisprudencia tenemos que hablar de un conjunto de decisiones uniformes respecto de un mismo caso. Entonces recién hablamos de jurisprudencia. Pero aquí sí hubo jurisprudencia porque hubieron varios casos que el TC resolvió de la misma manera. Pero en realidad, cuando toma verdadera importancia y trascendencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es cuando llega esta sentencia 206/2005, que está ahí puesta con rojo, porque esta sentencia 206/2005 sí tiene la calidad de precedente constitucional. Expresamente señala que es un precedente, el caso Bailón Flores. Y en esta sentencia, que tiene el carácter de precedente constitucional, se dice, los criterios establecidos en la sentencia 1124 y en la 976 los acogemos. Entonces, en otras palabras, le elevó su categoría jurídica de ser una ejecutoria, si se quiere, jurisprudencia, a constituirse, a ser recogida por un precedente constitucional. Lo elevó de categoría. El despido fraudulento sí es una figura novedosa dentro de nuestro ordenamiento jurídico a partir de esta sentencia 976/2001. ¿Qué se establece como despido fraudulento? Se dice, son aquellos casos de
extinción del vínculo laboral de manera unilateral por decisión del empleador cuando se le imputan hechos falsos, cuando se fabrican pruebas, cuando se afecta al principio de tipicidad. Esto quiere decir cuando se le imputa faltas que en realidad no están recogidas como faltas en el ordenamiento jurídico nuestro. Entonces se dice, esos son los casos de despido fraudulento. Eso se establece en esta sentencia 976, Llanos Huasco, pero nuevamente se le eleva de categoría con la sentencia 206-2005, porque esta sentencia, como les decía hace un momento al aludir al despido incausado, también tiene la condición de precedente constitucional y recoge el criterio de la sentencia 976 referida al despido fraudulento y dice, acogemos esos criterios, y lo dice en el precedente constitucional, por tanto ahí le eleva de categoría. En este caso del despido fraudulento, sí, como señalaba hace un momento, no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, pero a partir de la sentencia 206, precedente constitucional, que tiene carácter normativo, ya no podemos decir que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Inclusive, yo he visto en mi vida docente algunas tesis que estaban referidas a que se regule el despido fraudulento, el despido incausado. Y mi pregunta le decía, ¿y han analizado la sentencia 206, que es un precedente constitucional y que tiene carácter normativo? O sea, ¿vamos a regular dos veces lo mismo? Ya está, nuestro ordenamiento jurídico, guste o no guste. Por eso había empezado hace un momento por las fuentes constitucionales y las fuentes judiciales, y este es un precedente constitucional, es vinculante, erga omnes para todos, es obligatorio, tiene carácter normativo. Así que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico esta figura. ¿Cuáles son las consecuencias del despido incausado y el despido fraudulento? Lo novedoso para el despido incausado no es la figura del despido incausado, sino la consecuencia de reposición. Eso no estaba establecido en el artículo 34 de la Ley de Productividad. Lo que estaba establecido es la consecuencia, indemnización por despido arbitrario, pero no la reposición. Eso es el aporte novedoso del Tribunal Constitucional en el caso del despido incausado. Y en el caso del despido fraudulento, integralmente, porque esa figura no la teníamos anteriormente a estas sentencias que estamos comentando, incluyendo la consecuencia reposición. De tal manera que entonces aquí estamos hablando de la consecuencia reposición como lo novedoso de estas sentencias del Tribunal Constitucional, y en el caso concreto de la 206, de este precedente constitucional. Pero la otra consecuencia, que es la resarcitoria, la consecuencia económica, es la que ha generado conflictos y que hasta el día de hoy siguen generando conflictos. Veamos. Inicialmente, me estoy remontando al 2008, 2009, básicamente, hasta ese año se consideraba, haciendo una aplicación por analogía, que también para estos casos correspondía el pago de las remuneraciones caídas. En otras palabras, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde el despido hasta la reposición. Ese fue el criterio que tuvo la Corte Suprema hasta esos años, y luego cambió de criterio. Pero ese cambio de criterio no fue, digámosles, de mutuo propio. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional tiene un criterio muy firme y permanente en el tiempo, en el sentido de decir que no corresponde el pago de remuneraciones si no hay una contraprestación efectiva de labores. Entonces, sobre la posición permanente, firme del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema varía de criterio. Y entonces, al variar de criterio, dice, entonces no corresponde en efecto el pago de las remuneraciones caídas para el caso de los trabajadores que son repuestos por el despido incausado y el despido fraudulento. Porque se dice, esa figura solo está prevista, el pago de las remuneraciones caídas, eso solo está previsto para el caso del despido nulo, que está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuando se trata de aquellos casos de afectación a derechos fundamentales, como es
el despido de la mujer embarazada, el despido del dirigente sindical, de aquellos trabajadores que están constituyendo una organización sindical. Dice, esos son casos más graves. ¿Por qué? Porque están afectando derechos fundamentales que tienen una connotación mayor que la que pudiera tener, valiosa por cierto, pero no es lo mismo despedir a una mujer embarazada que a un varón. No es exactamente lo mismo. El grado de afectación a derechos fundamentales sin duda es mayor, y por eso que está recogido como causa de despido nulo. Entonces, dijo, no es lo mismo el despido nulo que el despido incausado y el despido fraudulento. Y por esa razón no pueden tener la misma consecuencia jurídica aplicando por analogía esa norma. Y entonces se consolidó el cambio de criterio en el sentido de que no corresponde el pago de remuneraciones caídas para el caso del despido incausado y el despido fraudulento. Pero ahí se abrió otra puerta o otra ventana, lo que querramos, pero lo cierto es de que se abrió otra posibilidad jurídica, que es el poder demandar daños y perjuicios. Y eso es lo que hasta hoy día viene imperando. Las demandas y el cobro de daños y perjuicios, sea por lucro cesante, o sea, lo dejado de percibir, daño emergente, daño moral, en algunos casos se demanda algunos otros tipos de daños también. Bueno, entonces, esta figura del cobro de los daños y perjuicios tomó fuerza, vigor y está vigente hasta el día de hoy. Pero aquí vienen los desencuentros. Y el principal desencuentro es, uno, la acreditación del daño. Para uno se necesita acreditar, por ejemplo, el daño moral, se tiene que acreditar el daño moral, o en el caso del lucro cesante. Y el otro tema es la cuantificación de este lucro cesante. ¿A cuánto equivale ese lucro cesante? ¿A las remuneraciones caídas que el Tribunal Constitucional dice que no corresponde? Entonces ahí ese es el conflicto que se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces, en esta perspectiva tenemos, por ejemplo, esta casación 992 Arequipa, que señala que las remuneraciones son solo referenciales, por tanto no se puede ordenar tanto tiempo está fuera, tanto te corresponde de remuneración, ¿no? Criterio de esta casación, además por mencionar, porque son muchas las casaciones con esa misma línea de pensamiento. Y también esta casación que está con negrito, la 12854-2016, que es muy reciente, que se ha publicado apenas ahora el 2 de abril del año 2019, en la que también sigue esa misma corriente señalando que no corresponde el pago de remuneraciones caídas porque no se puede ordenar el pago de remuneraciones cuando no ha habido una contraprestación efectiva de labores. Criterio reciente, publicada esta en abril del 19 por una sentencia de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional. Pero por el otro lado también tenemos este pleno jurisdiccional laboral del 23 de mayo del 19, que les comentaba hace un momento, que es apenas menos de un mes que se ha llevado a cabo en Tacna, y en la que se alude al tema de la posibilidad de descontar de los ingresos que a su vez hubiese tenido el trabajador prestando servicios para un tercero mientras estuvo despedido. O también descontar los gastos que eventualmente pudiera haber incurrido el trabajador de haber continuado trabajando. O sea, ¿a qué se está refiriendo este pleno jurisdiccional de Tacna que se ha llevado a cabo hace menos de un mes? Se está refiriendo a que si trabaja en otro lado durante el tiempo que estuvo despedido, eso hay que descontarlo. Y también habría que calcular los gastos que habría incurrido el trabajador de haber continuado trabajando. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando uno va a trabajar, gasta en ropa, gasta en alimentación, gasta en movilidad, ¿no es cierto? Ya. Habría que entender este acuerdo en esa perspectiva. Pero, como ven, el tema no es pacífico. Ahora pongámosles cifras, pongámosles un monto específico determinado como indemnización por lucro cesante. El asunto no es tan sencillo. Porque una cosa es hablar conceptualmente y otra cosa es decir 1.000 soles, 2.000, 3.000, 4.000, ¿cuánto? Es un tema controvertido hasta el día de hoy. Y entonces lo que se ha hecho es más o menos los jueces de diversas instancias, en el caso de Arequipa también, tener reuniones internas para más o menos concordar
estos criterios, porque como los vemos, en la letra es una cosa, a la hora de ponerle cantidades es el problema. Y entonces más o menos existe algún criterio en la perspectiva de señalar que no se puede ordenar pagar el íntegro de las remuneraciones que hubiera percibido el trabajador de haber continuado trabajando, sino un porcentaje algo menor, lo cual es razonable, ¿no? Porque lógicamente la persona tampoco pues no ha ido a trabajar, ¿no? Ha tenido su tiempo libre, pero también cabe la indemnización, porque lógicamente también ha habido un perjuicio, ha habido un daño a la persona del trabajador que duda cabe. Entonces, el tema se maneja por ahí, pero por los pronunciamientos que les estoy comentando, el tema es de palpitante actualidad. Sigue siendo un tema dentro de la judicatura a nivel nacional, un tema de discrepancia. En el caso del daño moral, aquí también hay discrepancia, en el sentido que se presume el daño moral o hay que probar el daño moral. Primer problema. Y el segundo problema es el cuánto. ¿Cuánto? Pues el daño moral. Entonces, aquí, por ejemplo, en este pleno jurisdiccional, que también se ha pronunciado de mayo del mes de mayo pasado, de este año 2019, este pleno jurisdiccional laboral de Tacna también se ha pronunciado respecto del daño moral. Y el criterio de este pleno jurisdiccional de jueces superiores, recalco, de jueces superiores, dice que no se presume el daño. Por tanto, el criterio mayoritario, porque así por mayoría este acuerdo, es que debe acreditarse el daño moral. Y el otro problema es el cuánto asciende ese daño moral. Sin embargo, la Corte Suprema tiene un criterio, y el criterio de la Corte Suprema es en el sentido que corresponde ordenar el pago del daño moral. Sin embargo, cuando se considera que el daño es particularmente más grave, debe acreditarse ese mayor daño provocado a la persona del trabajador. Ejemplo, siempre con un ejemplo las cosas se pueden captar más fácilmente. Una cosa es despedir a un trabajador y decirle: señor, hasta aquí nomás, no te voy a renovar el contrato porque se ha vencido el contrato modal a plazo fijo que teníamos celebrado. Chao. Otro caso es decir: no te voy a renovar contrato porque te estoy despidiendo, y le imputan faltas graves inexistentes. Es más, hemos visto a veces publicaciones en el periódico: comunicamos a nuestros clientes que se ha desvinculado de nuestra empresa fulano de tal por haber incurrido en algunos actos indebidos. Viene el juicio, se acredita que eso no ha sido tal, que duda cabe que no es lo mismo el primer caso que les ponía que el segundo caso. No es lo mismo, había una afectación mayor, pero esa afectación mayor, señores, se necesita acreditar. No le pueden pedir al juez: señor, quiero 50.000 soles de daño moral, 100.000 soles, 200.000 de daño moral. Paguen, ordéneme pagar eso. No. Si quieres eso, acredítalo. Si no, se va a tomar la premisa, por el hecho del despido, que de todas maneras se ha provocado un sufrimiento, un perjuicio, un sufrimiento, bien digo, del daño moral en la persona del trabajador. Si se quiere un monto mayor, más significativo, se tiene que acreditar sin duda alguna, y para eso lógicamente se tiene que actuar la prueba que sea la pertinente para poder justificar un monto mayor como daño moral. Como vemos, el tema es de palpitante actualidad, estos efectos, estas consecuencias del tema del despido. Al punto que sí, más bien se ha llegado a hablar en las modificaciones normativas en la ley, en la legislación laboral, a efecto de considerarse ya de plano una consecuencia tasada en relación a los casos de despido incausado y despido fraudulento, para efectos de evitar estas diferencias en los pronunciamientos de los jueces dentro de la judicatura a nivel nacional, porque hay temperamento de todos, para todo gusto, y de eso no se trata. Hace un momento les decía lo importante que es la seguridad jurídica, porque debe haber una sola respuesta para casos similares.
Un tema que quedó salpicado aquí en relación al despido incausado y fraudulento, que nada tiene que ver con de los daños y perjuicios por accidente de trabajo, excepto que son daños y perjuicios, pero la causa es totalmente ajena a lo que hemos estado hablando. Y es el caso de los daños y perjuicios por accidente de trabajo. En esta casación, que también es muy reciente, es publicada el 2 de enero de este año, se establece que la ruptura del vínculo laboral por mutuo disenso, o sea, la ruptura del vínculo laboral por mutuo acuerdo de trabajador y empleador, ello no impide que se pueda demandar los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional. Porque algunos decían, como ha habido acuerdo en la extinción del vínculo laboral, entonces no corresponde la indemnización por daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional. Y en esta casación muy reciente se establece un criterio, me parece absolutamente válido y correcto, en el sentido de decir, una cosa es la extinción acordada del vínculo laboral, nada tiene que ver con el tema relacionado a la enfermedad profesional, es otro hecho claramente distinto, y sobre eso no ha habido acuerdo, por tanto no podría impedir su cobro de la indemnización por daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional. El cobro de los beneficios sociales y la terminación del vínculo laboral, esto empieza también de antiguo. Esto empieza con esta sentencia 3052, ni siquiera con esta 3052. El Tribunal Constitucional era del criterio que cuando el trabajador cobra sus beneficios sociales, entonces está aceptando la extinción del vínculo laboral y no puede demandar la reposición en el centro de trabajo. Criterio antiguo del Tribunal Constitucional. Con esta sentencia 3052-2009, el Tribunal Constitucional hace un overruling, o sea, en otras palabras, hace un cambio de criterio y dice, voy a dejar ese criterio anterior y ahora digo que si cobran los beneficios sociales, eso no es causa para no poder demandar la reposición. En otras palabras, en positivo, si cobra los beneficios sociales, también puede demandar la reposición en el centro de trabajo. Ese es el criterio establecido con este precedente 3052 que está vigente a la fecha. Pero tenemos algunos casos de mayor desarrollo, y entonces en este precedente se dice, procede la reposición si se cobró solo los beneficios sociales. No procede la reposición si se cobró la indemnización por despido arbitrario. Porque le dice, tú no puedes cobrar la indemnización por despido arbitrario, que es una forma de resarcimiento frente al despido, y a su vez pedirme la reposición. Si aceptas la indemnización por despido arbitrario, ya no puedes demandar la reposición al centro de trabajo. Ese es el criterio firme, asentado en este precedente del Tribunal Constitucional. Pero veamos algunos casos recientes sobre este particular. Entonces, en esta sentencia 6459, que ha sido publicada el 4 de diciembre del 18 pasado, que ha sido expedida por el Pleno del Tribunal Constitucional y por eso tiene importancia, nos dice, procede la reposición si no se acredita que aceptó voluntariamente el IDA, o sea, la indemnización por despido arbitrario. Miren cómo ha caminado del criterio del precedente, que no dijo nada de esta precisión, dice, si no se acredita que aceptó voluntariamente. ¿Y por qué sale y por qué viene esta casación o esta sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional? Que no es precedente, pero alude como una interpretación a su propio precedente. O sea, el Pleno del Tribunal Constitucional interpreta a su propio Pleno, a su propio precedente constitucional, al resolver este caso. ¿Y por qué sale esto? Porque lo que ocurre es de que en algunas ocasiones algunos empleadores, junto con el depósito de sus beneficios sociales, le depositan la indemnización por despido arbitrario. Y entonces había el criterio en el sentido de que como ya le han depositado y como la cuenta de ahorros le pertenece al trabajador, entonces ya el empleador no puede recuperar ese dinero porque ya está en la cuenta del trabajador, es una cuenta de ahorros. Una vez que lo deposita, el empleado no puede decir, ya me arrepentí, ahora devuélveme. El banco le va a decir, no, eso está en la cuenta del trabajador fulano y tal, y tú ya no puedes recuperar ese dinero, simplemente eso le va a decir el banco. Entonces,
había el criterio en algún momento de que si le depositaban conjuntamente con su CTS la indemnización por despido arbitrario, entonces ya no podía demandar la reposición al centro laboral. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional, que la emite el Pleno del Tribunal Constitucional, nos está diciendo, un momentito, si no se acredita que aceptó voluntariamente, o sea, ahora, si el empleador hace el depósito de los beneficios sociales conjuntamente con la indemnización por despido arbitrario, y si no hay un documento expreso que diga yo acepto la indemnización por despido arbitrario, se considera no válido, no hecho, y por tanto no podría restringir que el trabajador demande la reposición al centro laboral. Casi ha hecho una ligera variación de criterio en relación al precedente, con esta sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, y que, como les digo, ha sido publicada apenas ahora en diciembre del 2018, y por tanto cobra particular importancia esta precisión. Y por otro lado tenemos esta sentencia que también es casualmente publicada en diciembre del 18, el 4, en esta casación 5771, en la que dice: si el depósito del IDA, o sea, la indemnización por despido arbitrario, se efectúa sin aceptación expresa del trabajador, procede la reposición. O sea, va en la misma corriente del Tribunal Constitucional en la precisión efectuada con esta sentencia 6459. En consecuencia, resumiendo el tema, hoy día, si el empleador quiere depositar la indemnización por despido arbitrario, para que tenga plena validez, tiene que contar con la aceptación expresa del trabajador, ni siquiera tácita, expresa del trabajador, aceptando ese pago por indemnización por despido arbitrario, para que ya no proceda la demanda de reposición en el centro laboral. Como vemos, estos precedentes antiguos han cobrado importancia con estas precisiones de criterio efectuadas por el Tribunal Constitucional en un caso y en el otro por la Corte Suprema. El famosísimo, archifamosísimo caso Huatuco. El famosísimo y archiconocido caso Huatuco, que también ya no es nuevo, porque este precedente del Tribunal Constitucional es de abril de 2015. Un brevísimo solamente recuento de este precedente constitucional. Como decía, aludiendo a que veo también estudiantes, no solamente abogados en este auditorio. El precedente Huatuco lo que estableció en síntesis fue lo siguiente. En principio, precedente constitucional, ya hemos aludido el grado de vinculatoriedad que tiene el precedente constitucional. El precedente nos dice que no corresponde la reposición en el centro de trabajo de aquellos trabajadores que están sujetos al régimen de la actividad privada que laboran en entidades públicas. Si está dentro del régimen de la actividad privada y su empleador es una entidad pública, se aplica Huatuco. O sea, esa es la regla general. Ejemplo: trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Registros Públicos, de Indecopli, de Cofopli, SUNAT. Bien, todos los trabajadores de estas entidades públicas y otras tantas más están sujetos al régimen de la actividad privada y son entidades públicas, no cabe duda sobre ese tema. Entonces, dice, este precedente señala que no corresponde la reposición del centro de trabajo en esos casos, salvo que hubieran ingresado por concurso público a una plaza presupuestada y vacante. Concurso público, plaza presupuestada y vacante. Si reúne esos tres requisitos, o sea, es una persona que ha postulado a un concurso público, a una plaza presupuestada y vacante y ha ganado el concurso, a él no se le aplicaría Huatuco. A todos los demás se aplica Huatuco. Bien. ¿En qué se sustenta este precedente del Tribunal Constitucional? En la meritocracia. El Tribunal Constitucional dice: las entidades públicas son instituciones del Estado, por tanto corresponden a la organización integral del Estado, y a él se debe acceder por mérito propio.
Esto quiere decir acudiendo a la meritocracia. En mi concepto, esa parte creo que es correcta. Probablemente algunos no estén de acuerdo conmigo, pero con un ejemplo les voy a graficar. Imaginémonos que esta mitad del auditorio están trabajando en alguna institución pública porque han ingresado así nomás, ¿no? Como se ingresa así nomás a dedo. ¿Ya? Imaginémonos, esta mitad ha ingresado así. Imaginémonos ahora toda esta otra mitad del auditorio que está fuera esperando que se llame a un concurso público para ingresar a esos puestos. ¿Qué van a decir el grupo que está en esta mitad? ¿Que está bien? ¿Que ingresen a dedo? La respuesta obvia es no. De eso se trata. Estamos hablando de los bienes del Estado, no estamos hablando de los bienes privados. ¿Cuál es el defecto, en mi consideración, del presidente Huatuco? La aplicación inmediata. Porque la aplicación inmediata, que lo he puesto ahí con rojo, es el defecto de este precedente. ¿Por qué razón? Porque dijo, este precedente se aplica inmediatamente, o sea, para hechos ocurridos con anterioridad a la misma figura del precedente. Y creo que ese sí es un defecto de este precedente constitucional. Bien, pero luego tenemos entonces que ahora, con la figura del presidente Huatuco, tenemos un sistema de estabilidad relativa. Derecho a indemnización por despido arbitrario, pero no derecho a la reposición. Sin embargo, aquí ha habido un desarrollo muy rico en relación a lo que llamaríamos la figura del distinguish, o sea, la figura de la distinción al que aludíamos hace un momento atrás. O sea, aquellos casos que no están precisamente dentro del contexto del precedente Huatuco. Y esos son los que están fuera de este precedente Huatuco. ¿Cuáles son estos? Los trabajadores del decreto legislativo 276, todos los que están en una carrera, dentro de la carrera pública de la ley de bases de la misma. ¿Por qué razón? Porque el precedente Huatuco se da en el escenario de un trabajador 728 que presta su servicio en una entidad pública, no en el escenario de un trabajador del decreto legislativo 276 de la ley de bases de la carrera pública. Entonces se le dice, tu precedente fue para un 728, no para un 276, o sea, ley de bases de la carrera pública, por tanto, a él no se le aplica. Correctamente bien establecido un primer supuesto de apartamiento del precedente Huatuco. Luego tenemos los CAS, por el mismo fundamento. Los CAS no fue objeto de trabajo, de estudio del precedente Huatuco, fue un trabajador 728, por tanto, los contratos administrativos de servicio no se les aplica Huatuco. A los que tienen carrera específica, el magisterio, porque tienen su propia ley de la carrera magisterial, los trabajadores del sector privado puro, o sea, las empresas particulares privadas, no se les aplica, así como los trabajadores de las empresas públicas. ¿Por qué razón? Porque el artículo 40 de nuestra Carta Magna establece que las empresas públicas están fuera de la carrera pública y por tanto están fuera. ¿A qué otros no se les aplica? A los que tienen cargos políticos, a los de confianza, inclusive a los de elección popular, el alcalde, los regidores, el presidente de la región, etc. Son cargos de confianza, el gobernador regional que representa al presidente de la república, son cargos de confianza, en otros por elección popular, pero ellos no están sujetos a Huatuco porque tampoco tienen la posibilidad de estabilidad. Ellos no pueden decir me quedo como alcalde eternamente, o sea, no, pues, si lo religen se quedará ahí, pero si no, no, si es que hay reelección, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, porque ellos tienen su propio sistema, ¿no? Regulado en sus propias normas. El caso de la ley 24041 también fue objeto de controversia. ¿En qué consiste esta ley 24041? Son aquellos trabajadores que prestan sus servicios en entidades públicas, que sus trabajadores están sujetos al régimen laboral público del decreto legislativo 276, ejemplo, el gobierno regional, sus trabajadores están sujetos a la 276, ley de bases de la carrera pública, y que prestan sus labores en labores de naturaleza permanente, por más de un año. Entonces, a estos se les considera trabajadores
que están protegidos por esta ley especial 24041. ¿Qué derecho les da esta ley 24041 a estos trabajadores que prestan sus servicios en labores de naturaleza permanente en entidades públicas, que sus trabajadores están sujetos al régimen de la actividad pública del decreto legislativo 276, como es el gobierno regional, por ejemplo, los ministerios? ¿Qué derecho? Si has trabajado más de un año de manera continuada, entonces tienes derecho a permanecer en el centro laboral. Y si te despiden, tienes derecho a que se te reincorpore a seguir prestando tus servicios en la misma condición. Pero ojo, eso no te da derecho a acceder a la carrera pública. O sea, es un híbrido. Estás prestando tus servicios, pero no formas parte de la carrera pública. Si quieres carrera pública, postula y gana el concurso para que hagas carrera pública. Pero sí tienes derecho a permanecer en el centro laboral. Esa es la protección que da esta ley especial 24041, y que en algún momento también se aplicó esta ley el presidente Huatuco, a los que estaban dentro del marco de esta ley. En esta perspectiva es que sale este precedente que está en esta casación laboral 1308, que se ha publicado el 19 de octubre que es del 19 de octubre del 2017, y que esta casación lo que se establece es lo que les acabo de señalar. Le dice, no se aplica el precedente Huatuco para los trabajadores que están dentro del marco de la ley 24041, porque este régimen es especial. Es una ley vigente que no ha sido objeto de pronunciamiento en el precedente del Tribunal Constitucional, porque eso fue para los 728, recordemos, no para la 24041, no para los 276. En consecuencia, no se te aplica para los que están en este marco normativo de la 24041. Y, por tanto, Huatuco tampoco se aplica para esos supuestos. El obrero municipal hubo idas y venidas. En un primer momento se les aplicó también a los obreros municipales el precedente Huatuco, porque finalmente en el precedente Huatuco el Tribunal Constitucional lo que decía era la aplicación a los trabajadores 728 de la administración pública. No dijo a los empleados 728 de la administración pública, eso no dijo en el precedente Huatuco. Eso motivó esta sentencia 6681-2013, que es de junio del 2016, y en el que el propio Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal, señala que aclara el precedente Huatuco en el sentido que no les alcanza a los obreros municipales el precedente Huatuco porque ellos no hacen carrera pública. Entonces, el propio TC, como intérprete auténtico, digámosles, de su propio precedente, dice: a los obreros municipales no se aplica el precedente Huatuco. Por la pretensión, cuando se demanda desnaturalización, solo desnaturalización del contrato modal, del contrato CAS, del contrato de locación de servicios, del contrato a tiempo parcial cuando en realidad ha trabajado a tiempo completo, todas estas modalidades que nos inventamos los abogados en los sistemas de contratación en las entidades públicas. Realmente a veces hay unos modelos de contratos extraordinariamente ingeniosos, pero cualquiera de estos supuestos en lo que se demanda desnaturalización, y por tanto lo que se quiere es ser reconocido como trabajador dentro del régimen de la actividad privada. Entonces, estos casos no les alcanza el precedente Huatuco. ¿Por qué razón? Porque el precedente Huatuco trataba de un supuesto de reposición al centro laboral. Tanto más que el propio TC señala que ante el despido arbitrario procede la indemnización por despido. Entonces, ¿cómo se va a indemnizar a uno que no es trabajador? Primero tengo que reconocer la condición que es trabajador para luego eventualmente indemnizarlo si es que así corresponde. Entonces, aquí se hizo otra distinción, se dijo las demandas de desnaturalización de diversos tipos de contratos, como algunos de los que les he mencionado, no se aplica el precedente Huatuco. Luego tenemos el caso que ha generado y sigue generando discrepancias en relación a los alcances
de esta primera disposición complementaria de la ley Servir, la 30.057. ¿Qué decía en su texto original esta disposición complementaria de la ley Servir? Decía: están excluidos de la ley Servir la SUNAT, o los trabajadores de la SUNAT, Superintendencia, Congreso, BCR, Contraloría. Entonces, ahí vino un criterio en el sentido de decir: si están excluidos de la ley Servir, entonces también están excluidos del precedente Huánuco. Y ahí es una fuente de conflictos, porque evidentemente el asunto no es tan así, tan fácil ni tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque en la propia ley Servir se establece que, más o menos dice, los que están excluidos de la ley Servir también se les aplica el artículo 2, 3 creo, de esta misma ley, así como otras disposiciones como son, por ejemplo, los de la negociación colectiva. Y en esos primeros artículos de la ley Servir al que se alude en la propia ley Servir, dice: a estos que están excluidos de la ley Servir se aplica los principios previstos en esta misma norma. ¿Qué principios están recogidos en esa misma norma? La meritocracia. La meritocracia. Ese es el sustento por el cual, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley Servir por diversos artículos, entre ellos esta disposición complementaria de la ley Servir, es objeto de la demanda de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional dice: ¿cuál es la razón por la cual los trabajadores de estas entidades van a estar excluidos de la ley Servir? ¿Acaso no son trabajadores también del Estado? ¿Cuál es su privilegio? Y entonces dice: debe aplicarse el principio de igualdad, y en consecuencia también a ellos se les debe incluir dentro de la ley Servir. Eso dice el Tribunal Constitucional. Y entonces, en la nueva redacción que le da el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad en contra de, entre otros artículos, a esta primera disposición complementaria, el Tribunal Constitucional le da una nueva redacción, y en esa nueva redacción ya no están excluidos ni SUNAT, ni Superintendencia de Seguros, ni los trabajadores del Congreso, del BCR, ni la Contraloría. O sea, ahora a ellos también se les aplica la ley Servir. La discusión es antes y después de la sentencia de inconstitucionalidad, y ese es un tema de discusión latente. Hay dos temperamentos. Hay un temperamento que dice: la sentencia de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, y el otro criterio es en señalar: ¿ha cambiado algo la sentencia de inconstitucionalidad al estar excluidos y ahora no excluidos de la ley Servir? Antes de la sentencia de inconstitucionalidad, ¿no era aplicable los principios de meritocracia a los trabajadores de estas entidades? La propia ley decía que sí, se les aplicaban los principios de la propia ley Servir donde está la meritocracia. Ese es un tema de palpitante discusión y actualidad al día de hoy. Olvidémonos de Huánuco. Cuando lleguemos al tiempo asignado, y si no he concluido, yo les voy a preguntar: ¿sigo? Pero el tiempo asignado todavía no ha vencido, así que, caballeros, al tiempo vencido yo les pregunto: ¿sigo o paramos? Ustedes me dicen con toda honestidad: ¿sigue o paramos? Entonces yo también ahí lo dejo. Así que decisión de ustedes. Pero cuando se cumple el tiempo, todavía no se ha cumplido el tiempo, así que todavía no puedo preguntar. Veamos. El tema de la impugnación de la medida disciplinaria.
Esta impugnación de la medida disciplinaria es realmente un caso novísimo y de lo más importante. ¿Por qué razón? ¿A qué se refiere esta casación que es así como recién sacada del horno, ¿no? Está calientito como el pan caliente, porque es del 14 de mayo del 19 la publicación de esta casación? Se establece como criterio en esta casación por la segunda sala constitucional transitoria de la Corte Suprema que en el proceso de en el proceso disciplinario se debe observar el cumplimiento del derecho a la comunicación previa de la infracción, aludiendo a que no solamente esto debe cumplirse en los procedimientos de despido. Haciendo un recuento, en el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se establece el procedimiento de despido del trabajador cuando incurre en falta grave. Este procedimiento de despido señala que se debe enviar una comunicación escrita al trabajador, haciéndole conocer las faltas graves que le está imputando y que podrían ser causa de su despido. Muy bien, eso está regulado en el artículo 31. Pero este es un caso de suspensión por 2 días, o sea, no es un caso de despido. Y eso es lo novedoso. Y se sustenta en la sentencia 206, una sentencia 206 del 2013, emitida por el Tribunal Constitucional, en la que se señalaba en esa sentencia que el debido proceso y el derecho de defensa se aplica en todo tipo de proceso judicial y también en todo tipo de procedimiento administrativo, incluyendo entre privados. Por tanto, también el debido proceso y el derecho de defensa deben ser observados en ese ambiente que no solamente es el judicial, sino el administrativo e inclusive entre privados. Haciendo eco de esa línea de pensamiento del Tribunal Constitucional, en esta casación, la Sala Constitucional dice, también en un procedimiento disciplinario que no esté referida al despido del trabajador, debe comunicarse previamente a la infracción, a la sanción, la infracción que le está imputando el empleador. ¿Para qué? Para que el trabajador a su vez tenga el derecho de poder defenderse, de poder explicar cuál ha sido la razón o lo que fuese de su comportamiento o su conducta que le imputan como falta al trabajador. En esa línea, esta casación es sumamente importante por lo novedoso y por lo reciente para fijar criterio, de modo tal que hoy día, haciendo eco de esta casación, la conclusión sería, si el empleador quiere sancionar, no estamos hablando del despido porque eso está arreglado, como ya lo hemos señalado en el artículo 31 de la Ley de Productividad, si quiere sancionar con una sanción de suspensión por 1 día, 2 días, 30 días, o algún otro tipo de sanción disciplinaria que no sea el despido, también debe comunicarle al trabajador de la infracción que le está imputando para que pueda ejercer su derecho de defensa. El régimen laboral de los obreros en obras de construcción civil ejecutadas por la administración directa por los gobiernos locales y otras entidades públicas. Trasladémonos a la calle Jerusalén. Toda esta gigantesca obra maestra que se está haciendo es ejecutada por el gobierno local. Sus trabajadores son del gobierno local, porque es una obra por administración directa. Muy bien. Habían 2 criterios. Criterio 1, en el sentido que esos trabajadores pertenecían al régimen común, o sea, como cualquier trabajador del decreto legislativo 728.
Criterio 2, que pertenecen al régimen especial de construcción civil. Habían esos dos temperamentos. Hasta un tercero había, pero esos eran los dos criterios básicos. Entonces, el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema tenían el criterio de que se trataban de trabajadores del régimen común. Hasta que se presentó el tema y se llevó este tema a este sexto Pleno Jurisdiccional Supremo del 2017, que es de septiembre del 2017, y se llevó a este pleno ese tema, para que se defina cuál era el régimen laboral que les corresponde a estos trabajadores. Problema relevante, qué duda cabe. Las entidades públicas, los gobiernos locales a nivel nacional, los gobiernos regionales a nivel nacional, ejecutan obras por administración directa. O sea, ejecutan obras de construcción civil en las que los trabajadores lo son de la propia entidad que está ejecutando. No se hace a través de licitaciones públicas para que una empresa privada sea la que ejecute, sino la propia entidad pública ejecuta la obra. Esa es la administración directa. Entonces, se llevó el caso a este pleno, y en este pleno se analizó el asunto y se dijo más o menos lo siguiente. Se dijo, los trabajadores de construcción civil es un régimen especial, y es un régimen especial primero por la naturaleza de sus labores, que son de riesgo y que involucran un mayor esfuerzo físico de la persona del trabajador y en consecuencia produce un mayor desgaste físico en la persona del trabajador. Un obrero de construcción civil a los 55 años realmente se le ve el peso de los años de haber trabajado 20 años, 30 años en construcción civil. Una persona que no trabaja en construcción civil, sino en labores administrativas, qué duda cabe que es totalmente distinto. El desgaste físico es radicalmente diferente. En segundo lugar, el trabajador de construcción civil está sometido a los riesgos por ser una actividad de riesgo. Claro, se tiene que estar colgando en los andamios, por ahí le cae algún objeto, como que de hecho tuvimos un caso de un obrero de construcción de una municipalidad local que cargando un balde con mezcla de cemento le ganó el peso, cayó de espalda y tuvo lesiones graves en la columna. Llegó a la justicia ordinaria en un proceso de daños y perjuicios por el accidente de trabajo. Entonces, ¿es una actividad de riesgo? ¿Qué duda cabe? Es una actividad de riesgo. Y por otro lado también se dijo que el régimen especial de construcción civil además tiene una legislación propia, tiene convenios propios que le dan un tratamiento diferenciado, mejorado al régimen común. De hecho, la remuneración mínima vital no es la misma que del régimen común, es mayor. Y tiene una serie de beneficios: trabajo en turno nocturno, trabajo con ambiente de humedad, en altura, tiene una serie de conceptos que responden a la naturaleza de sus propias labores. Y también se dijo, el régimen especial de construcción civil tiene un régimen especial de jubilación, que si estuvieran en el régimen común no podrían acceder a ese régimen especial de jubilación, que les permite a los 55 años jubilarse con el íntegro de su pensión. En el régimen común te puedes jubilar con los 55 años, pero con una jubilación adelantada, o sea, con pensión de menos, no con el 100% de lo que podría lograr. Entonces, hay diferencias cualitativas en la naturaleza de las labores y en la respuesta legal del tratamiento de este régimen especial. Entonces se dijo, en definitiva, ¿estos son obreros de construcción civil? Sí, porque realizan obras de construcción civil. ¿Por qué? Por cuanto realizan obras que están clasificadas en el SIU, en el clasificador internacional. Y si están recogidas las obras en el contexto de ese clasificador internacional industrial, entonces es una obra de construcción civil y su régimen laboral es de construcción civil.
La Corte Suprema varió de criterio que tenía anteriormente y con este pleno estableció este nuevo temperamento en el sentido de que son trabajadores del régimen de construcción civil aquellos trabajadores que laboran en obras de construcción civil de naturaleza temporal. Pero también dijo, en un acápite adicional, dijo, aquellos trabajadores que laboran en actividades de naturaleza permanente para la municipalidad o el gobierno regional, que son labores livianas de naturaleza permanente, les corresponde al régimen común. ¿A quiénes se refería eso? Aquellos que están, por ejemplo, parchando una vereda, se ha hecho un hueco en la pista, van unos obreros y tapan el huequito. Esos son obreros permanentes de la municipalidad, pero forman parte de un proyecto de mantenimiento de vías. Eso no es un proyecto como este de Jerusalén que estamos viendo todos los días todos. Son cosas diferentes. Entonces, a esos otros sí les corresponde el régimen común. Eso se establece en este pleno jurisdiccional de septiembre del 2017 y que involucró un cambio de criterio al que anteriormente tenía la Corte Suprema sobre el particular. Otro caso. El régimen laboral de los inspectores municipales de transporte. Había la discrepancia en el sentido que estos trabajadores eran obreros o son empleados. Esa es la discusión. Para un sector de la judicatura se dijo son obreros. Para otro sector de la judicatura se dijo son empleados. Y claro, esa distinción no es casual y tiene consecuencias jurídicas importantes. Para empezar, si es obrero, no se aplica Huatuco. Ya hemos hablado de Huatuco, reposición. Si es empleado, sí se aplica Huatuco. Por tanto, no reposición. Primera gran consecuencia de esa distinción que podría pensarse que no es trascendente, es muy trascendente. Pero además, la consecuencia económica. Si es 728, tiene un sueldo de gratificaciones en fiestas patrias y Navidad. Si es 276, la que se aprueba en cada oportunidad como aguinaldo, que es 300 soles, 400 soles por el Ejecutivo. O sea, hay diferencias. Entonces, la discusión estaba si eran obreros o si eran empleados. En este séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo del 2018 se analiza este tema y se dice: las labores de los inspectores municipales de transporte no son predominantemente manuales, porque esa es toda la distinción. No hay ley que diga estos son obreros y estos son empleados, sino la doctrina se ha encargado de deslindar esto y decir, si realiza labores predominantemente manuales, es obrero, y si realiza labores predominantemente intelectuales, es empleado. Muy bien. Entonces, en este Pleno Supremo, lo que se dice, las labores que realiza un inspector municipal de transporte son predominantemente intelectuales y por tanto son empleados y en tal virtud sujetos al decreto legislativo 276. ¿Por qué razón? Porque los empleados de los municipios, conforme al artículo 37 de su ley orgánica de municipalidades, pertenecen al decreto legislativo 276. Y los obreros, conforme a ese mismo artículo, pertenecen al régimen de la actividad privada. Entonces, como estamos hablando de inspectores municipales, entonces, si es empleado, es 276. Algo que ha venido de nuevo en el entorno laboral nacional, los trabajadores extranjeros, pero no porque no hubieran habido trabajadores extranjeros en el Perú, pues hace muchísimos años está regulado en un decreto legislativo y hay unas disposiciones legales, incluyendo este decreto supremo 01492 TR, estamos hablando de cuántos años,
en la que se puede contratar trabajadores extranjeros para empresas nacionales. Así que el tema no va por ahí, sino el tema va por los novísimos casos que están ya llegando a la judicatura en relación a los migrantes que han comenzado a ingresar a nuestro país en cantidades abundantes. Y entonces, precisamente este caso se trata de un ciudadano, no voy a decir el país, bueno, se trata de un ciudadano no peruano que presta sus servicios para una empresa y lo hace de manera informal. ¿A qué se dice informal dentro del contexto de la contratación de un trabajador extranjero? Para poder contratar formalmente a un trabajador extranjero, en principio se tiene que celebrar el contrato por escrito, se debe presentar a la autoridad administrativa de trabajo para su aprobación y, en segundo lugar, tiene que contar con la autorización de migraciones del Perú para trabajar. O sea, no la autorización de turista, de visitante, sino la autorización para trabajar dentro del país. Muy bien. Como este no fue el caso que motivó esta casación, sino a lo informal, como muchos casos estoy viendo, y como pronto voy a ver muchos procesos judiciales seguramente de esa misma característica, trabajadores que son contratados de manera informal sin respetar esas disposiciones legales, o sea, la autorización para trabajar en el Perú y, en segundo lugar, ser un contrato aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y este es el caso, y en consecuencia la Corte Suprema dice lo siguiente, dice: la inobservancia de la empresa en la contratación de este trabajador extranjero no puede involucrar el desconocimiento de sus derechos laborales. Y por tanto, tú, empleador, tienes que pagarle lo que le corresponde como trabajador, todos los beneficios que como trabajador le corresponden, sin perjuicio de que la Autoridad Administrativa del Trabajo la multe por haber infringido las normas laborales correspondientes. Y entonces eso generó un nuevo escenario a tomar en consideración, porque estamos viendo por miles de personas que están trabajando en el contexto nacional, dentro de todo el territorio patrio, y que va a tener una consecuencia de naturaleza laboral, estando a este criterio esbozado por la Corte Suprema en relación a un trabajador que fue contratado informalmente y que prestaba sus servicios en una empresa nacional. Esta sentencia es de un proceso de amparo emitida por la primera sala del Tribunal Constitucional. Es sumamente interesante, pero sumamente interesante. ¿A qué caso se refiere? ¿A qué caso se puede aplicar? Un trabajador demanda, por ejemplo, la reposición por haber tenido un contrato de locación, luego CAS, y logra su reposición. Muy bien, la entidad pública lo cumple con reponerlo cuando ya hay una sentencia firme que ordena su reposición, por la razón que fuese. Ese no es el caso, sino simplemente ya se ordenó la reposición. Se ordena la reposición y entonces la entidad pública lo reincorpora, por ejemplo, con contrato modal. Por ejemplo, lo reincorpora con contrato CAS. Y se ya ha cumplido con reincorporarlo porque ya está trabajando, pero le hace firmar contrato CAS. Entonces, aquí lo que el Tribunal Constitucional dice es que se le debe reponer con un contrato laboral y no por locación de servicios ni contrato administrativo de servicios. O sea, si se declaró fundada la demanda, porque estamos ya en lo que es la ejecución, se ordenó su reincorporación como trabajador dentro del régimen de la actividad privada, como trabajador indeterminado 728,
entonces tienes que contratarlo conforme a eso que se ha ordenado en la sentencia. Había una defensa y decían, no, se le debe, el efecto del proceso de amparo es reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho constitucional. Entonces, como era CAS, ahora te repongo como CAS. Pero no, pues, eso ya ha sido objeto del pronunciamiento judicial y ha dicho, ese CAS no vale, es inválido. Eres un trabajador 728 indeterminado, entonces tienes que reponerlo en esa nueva condición. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional en esta, creo, valiosísima e importante sentencia. Algo que no va a gustar mucho, pero bueno, así es. La desnaturalización del contrato de suplencia. Esta es una sentencia pero tan nueva de la Sala Constitucional que todavía no está publicada en el peruano. Supongo que pronto la van a publicar. Pero ya está emitida esta sentencia. O sea, esta sentencia ya está totalmente emitida. ¿Cuál es la particularidad de esta sentencia de casación laboral emitida por la Sala Constitucional? Que constituye doctrina jurisprudencial obligatoria al amparo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la cual hablamos al inicio de esta presentación. Entonces, esta sentencia es doctrina jurisprudencial obligatoria, así lo ha establecido de manera expresa esta casación 19684. Y nos trae cosas realmente, algún extremo importante, en otro extremo, digámosles, con aspectos que podríamos decir por lo menos controvertidas. ¿Y qué nos dice en relación a los contratos de suplencia? Nos dice, no se desnaturaliza si el trabajador contratado desempeña realmente las labores de otro trabajador titular de un puesto en el establecimiento del empleador. Aún, hasta ahí creo que está bien, porque es en reemplazo de un trabajador, está bien, ese es el contrato de suplencia. Recordemos que el contrato de suplencia se da en dos supuestos. En la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se regula en dos supuestos. Uno, para reemplazar a un trabajador que está con licencia, digamos, por enfermedad, por embarazo, por estudios, por lo que fuese. Está con licencia, entonces va a reemplazar a ese trabajador que está con licencia pero tiene vínculo laboral vigente. Y el otro caso es cuando se va a reemplazar al trabajador que a su vez ha sido destacado a un puesto mayor o ha sido trasladado a un puesto mayor temporalmente o le han dado una encargatura en un puesto mayor. Entonces va a reemplazar al primigenio trabajador. Son los dos supuestos del contrato de suplencia. Entonces la primera parte dice, no se desnaturaliza si el trabajador contratado desempeña realmente las labores del otro trabajador titular de un puesto en el establecimiento del empleado. Hasta ahí creo que responde totalmente lo que es el contrato de suplencia. La parte que ciertamente resulta seguramente controversial es la segunda, aun cuando el contrato o sus prórrogas hayan sido suscritos con posterioridad al inicio efectivo de la relación laboral. O sea, en otras palabras, está señalándose que si inició la prestación de los servicios para sustituir efectivamente a un trabajador, pero no tenía contrato celebrado y se firma posteriormente, igualmente vale. Eso es lo que está diciéndose en esta doctrina jurisprudencial obligatoria del 13 de marzo del 2019, que todavía no está publicada, pero ya se publicará porque ya fue notificada. Algunos temas procesales, ahora sí, no sé cuánto tiempo ya, creo que solo se me olvidó, no sé. En serio, se me ocurre, no sé, se ha saltado. Rápidamente un par de temas procesales porque
ahora sí más o menos estamos en el tiempo, así que válidamente podrían decirme hasta aquí nomás, vámonos. Yo les digo gracias, vámonos. Un par de temas procesales. La reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento. ¿Qué ocurre? Con ocasión de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, uno de sus artículos señala la preeminencia de la oralidad en el proceso de la nueva ley. Precisamente porque la nueva Ley Procesal del Trabajo tiene como supuesto el principio de oralidad. Pero aquí hubo alguna confusión. Recordemos que el sistema que ha optado la nueva Ley Procesal del Trabajo es una en la cual existe una clara división de una parte escritural y una parte oral. La parte escritural es la demanda, la contestación de la demanda, la sentencia, los recursos impugnatorios, la casación. Son escriturales. Y también dice, hay unas partes orales, que es toda la audiencia de juzgamiento, la actuación probatoria, la posibilidad de hacer conocer verbalmente el sentido del pronunciamiento inmediatamente como termine la audiencia de juzgamiento, eso es oral. Muy bien. En ese escenario, entonces, apareció la posibilidad de modificar la demanda, no dentro de los parámetros del Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil se puede modificar la demanda hasta antes de la notificación con la demanda al demandado. Eso dice el Procesal Civil. Pero aquí la idea era modificar la demanda muy después, en la audiencia de juzgamiento. Una vez tuvimos a un colega abogado que pidió la modificación de la demanda de indemnización por despido arbitrario por una de cobro de beneficios sociales en la audiencia de vista en segunda instancia. O sea, ya después de haberse expedido la sentencia de primera instancia, etc. Y hubieron dos criterios. Un criterio en el sentido de que sí se podía modificar en cualquier momento, amparado en el principio de oralidad. Y el otro criterio en el sentido que no, hay que regularlo, hay que ponerle un límite. ¿Por qué? Porque por el otro lado también se tiene que respetar el debido proceso y el derecho de defensa, el derecho de actuar prueba. Y eso no es suficiente con decirle, bueno, ¿qué dices ahora tú? Espérate, tengo que decir muchas cosas, pero también tengo que ofrecer muchas pruebas para defenderme de esta variación de la demanda que me estás haciendo en este momento. Obvio, derecho de defensa, es un derecho fundamental absolutamente de todos. Y entonces, este pleno del 2013 dijo, sí es posible reformular. El pleno del 2017 dice, no se puede modificar, salvo excepcionalmente hacer algunas precisiones. Y también era otro tema, porque ¿qué cosa es precisión o aclaración? O sea, entramos a una discusión de qué cosa significa aclaración y precisión. Hasta que tenemos esta casación laboral 6132, en la que la Sala Constitucional nos dice, sí es posible variar el petitorio de la demanda, pero, ojo, le pone límite, le dice, hasta el momento en el que se efectúan los alegatos iniciales, o sea, hasta el momento previo a la actuación probatoria. Lo previo a la actuación probatoria son los alegatos iniciales. ¿Por qué? Porque lógicamente después la otra parte tiene la posibilidad pues, de poder actuar pruebas que puedan, en uso del contradictorio, poder hacer valer ante esa variación de la demanda. Y también lo que se ha estilado a la sazón y a partir de estas casaciones es en el sentido, si la variación es radicalmente distinta a la demanda primigenia, entonces lo que corresponde es suspender la continuación de la audiencia, darle un plazo al demandado para que pueda ampliar su contestación de demanda y defenderse adecuadamente. El petitorio implícito es otro tema también que ha cobrado vida con la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Qué cosa es el petitorio implícito? Antes de la nueva Ley Procesal del Trabajo eso no se habla. Así que esto ha nacido con la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y este petitorio implícito se aplica, uno, cuando se demanda la reposición. O sea, demando daños y perjuicios, no se aplica petitorio implícito. Demando cobro de beneficios sociales, no se aplica petitorio implícito. Se aplica cuando se demanda reposición en el trabajo. En segundo lugar, cuando se demanda como pretensión principal única. Esto quiere decir solo reposición y nada más que reposición.
Y en tercer lugar se presenta un proceso abreviado. Entonces, ¿cómo se materializa esta pretensión implícita? Se demanda la reposición en un proceso abreviado como pretensión principal única. Y en los fundamentos fácticos, o sea, en parte de la pretensión propiamente de la demanda, en los fundamentos fácticos se señala que se ha producido la desnaturalización del contrato modal, del contrato de locación, del contrato a tiempo parcial, lo que fuese, y que se le reconozca su condición de trabajador dentro del régimen de la actividad privada. Entonces, no figura como un petitorio dentro de la demanda, sino figura como parte de los fundamentos de la demanda, pero bajo la condición de que sea solo una demanda de reposición como pretensión principal única dentro del proceso abreviado. En eso consiste este petitorio implícito, que ha sido trabajado primero con un pleno jurisdiccional en el 2003 y luego recogido en esta casación laboral también del mismo año. Hoy día esto se aplica de manera absolutamente regular, ¿no? De manera absolutamente regular, ya se ha consolidado el tema del petitorio implícito. Un asunto que ha motivado interpretaciones diversas. Interpretaciones diversas en el sentido de la exigencia de acta de conciliación cuando el empleador demanda daños y perjuicios en contra de su trabajador o ex trabajador. Y es que en esta quinta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo se establece que es obligatorio la conciliación administrativa. Y aquí lo que se ha interpretado es decir, debe interpretarse esta disposición en el sentido que es obligatoria cuando es convocado por la autoridad administrativa de trabajo. Pero no es obligatorio acudir a la autoridad administrativa de trabajo previamente a entablar una demanda de daños y perjuicios. ¿Por qué razón? Simplemente se ha hecho la interpretación de los alcances del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, o sea, el derecho de acceso a la justicia. Ese ha sido el temperamento. Y se ha establecido en este pleno jurisdiccional novísimo de Tacna del mes de mayo pasado. Ya, creo que ya estuvo bueno. Entonces, creo que ya estuvo bueno. Aquí tenemos material para rato, pero ya estuvo bueno. A ver, vamos a ver qué sigue. Uy, no, esto es larguísimo, pero ya, igual les voy a comentar. Con esto termino. Hay más, pero no, ya estuvo bueno. El tema de la vía satisfactoria en la reposición laboral. Esto nace con un precedente, el caso Bailón, en la sentencia 206-2005, en la que se dijo que es la vía igualmente satisfactoria para la reposición laboral acudir al proceso ordinario laboral. Luego, en un precedente posterior a la 206, en el caso Elgo Ríos, que también es precedente, la 2383 del 2013 que se publicó o se aprobó en 2015, le da más cuerpo y vida a lo que podría considerarse la vía igualmente satisfactoria. O sea, estamos hablando de qué escenario. Un trabajador despedido y está ante la disyuntiva de ir al proceso de amparo o ir al proceso ordinario laboral. Y el abogado está ahí en el medio y no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer con justificada razón, porque a veces se va al amparo, discurre el proceso 1 año, 2 años, llega al TC y le dice improcedente. Tú tienes que aquí actuar pruebas y ya ándate a la justicia ordinaria. Y esos 2 años y 3 años no es en perjuicio del abogado, que duda cabe, es en perjuicio del trabajador que demandó así por el consejo de su abogado. Ciertamente. Entonces, la disyuntiva es, ¿a dónde voy? ¿Al amparo? Al ordinario. Y es que el Tribunal Constitucional ha tenido criterios variantes en el tiempo. Recordemos que antes de esta sentencia 206,
todo se podía interponer amparo y llegaba al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se pronunciaba. Pero dicen algunos que llegó hasta 1 millón de expedientes en el Tribunal Constitucional, eran cuartos de expedientes y ya no sabían qué hacer. Entonces dijeron, algo tenemos que hacer para deshacernos de esta carga procesal. Y apareció el precedente 206, el que hemos hecho alusión hace un momento, ¿no? Este precedente 206-2005. Entonces dijo, se va a delimitar el amparo para los casos de reposición. Y dijo, si la vía es ordinaria, entonces del 728 te vas al juez ordinario. Si eres 276 te vas al proceso contencioso administrativo. Ya. Salvo que se trate de una tutela urgente, estemos hablando de discriminación, mujer embarazada, ya. Tutela urgente sí te mantienes dentro del amparo. Entonces ya es el segundo criterio. El primer criterio, vengan todos. Segundo criterio, sentencia 206. No todos, solamente algunos. La historia nos ayuda a entender el futuro. Entonces ahora vamos a ver qué es el presente y qué es lo que creo que va a pasar en el futuro. La vía igualmente satisfactoria. Entonces, con este caso Elgo Ríos, que es precedente constitucional, agarra y lo regula. Y dice, es la vía ordinaria igualmente satisfactoria si se demuestra la idoneidad del proceso. ¿A qué se refiere con la idoneidad del proceso? Que la estructura del proceso laboral sea adecuada en términos de celeridad, de concreción. Y entonces dice, el proceso abreviado laboral de la nueva ley procesal del trabajo responde a esa expectativa, porque tiene una estructura rápida, célere. Es una sola audiencia y se expide sentencia en el día o entre los 5 días. Muy bien, responde a la estructura de idoneidad del proceso, el proceso abreviado. Tutela adecuada. ¿Se puede pronunciar respecto de temas de reposición de un caso de despido incausado, un despido fraudulento, despido nulo, despido arbitrario? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en la nueva ley procesal del trabajo, en el artículo 2, se dice el juez laboral es competente para conocer de todos los conflictos producidos antes, durante y después del vínculo laboral, o sea, todo. No hay riesgo de resultar irreparable. Bueno, habría que analizar el caso. Entonces dice, si cumplen estos parámetros, tienes que irte a la justicia ordinaria. Precedente, Elgo Ríos. Precedente constitucional, Elgo Ríos. Le he puesto precisiones, había igualmente satisfactoria, pero no sabía qué ponerle. Le he puesto precisiones. Y en esta sentencia, que se ha publicado muy recientemente, el 21 de febrero de este año, en esta sentencia 5577, hace una precisión el Pleno del Tribunal Constitucional. No estamos hablando de una de las dos salas que existen, sino el Pleno del Tribunal Constitucional. Dice, precisiones al precedente, y le agrega 2 conceptos. Dice, si es desde una perspectiva subjetiva, la tutela puede ser por la urgencia en razón de la irreparabilidad. ¿Y a qué se refiere con la urgencia por la irreparabilidad? Dice, como este es un proceso que ya está en giro y ya ha discurrido un tiempo desde que se ha entablado la demanda, entonces habría un perjuicio para el demandante si es que se declara improcedente la demanda y le dice, anda, vete al proceso ordinario laboral. Y entonces, en otras palabras, le está diciendo al juez constitucional, si ya te ha presentado la demanda y ya la has admitido, ya está discurriendo el proceso, entonces pronúnciate por el fondo. Ya no me vengas con improcedencia. Eso, a consideración del Tribunal Constitucional, es una precisión. Desde mi humilde punto de vista, es una variación de criterio. Pero está ahí, porque ha sido emitida como una precisión emitida por el propio Pleno del Tribunal Constitucional en relación a su precedente constitucional. Y el otro supuesto es por la urgencia por magnitud del bien involucrado. Y aquí habla de un obrero, porque este caso es de un obrero municipal. Y le agrega otro concepto. Este otro concepto se refiere a que el trabajador que percibe una remuneración por debajo de 1.020 soles, que es el caso, dice, como este es un trabajador que percibe una remuneración por debajo de 1.020 soles, entonces
Se trata de una población particularmente vulnerable en razón de la remuneración baja que percibe este trabajador. Y en consecuencia, también es un supuesto en el que me voy a pronunciar por el fondo del asunto. Precisión o variación, lo cierto es de que ha sido aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional interpretando su propio precedente constitucional del caso El Gorrios. Y estas sentencias son novísimas, que ha sido publicada el 21 de febrero del 2019 por el Pleno del Tribunal Constitucional. Aquí, ahora sí, la palabra puesta, les dije que aquí me quedaba y aquí me quedo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.